Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a trabajar con algunas propiedades básicas de los fluidos. No vamos a ver a detalle todo lo que involucra la mecánica de fluidos, ¿va? Simplemente una pequeña introducción. Vamos a ver algunas propiedades, como es la variación de la presión con la profundidad, algunos ejemplos. Y bueno, primero, entender que un fluido proviene del latín, de la palabra fluere. Es un fluido que indica que fluye, que puede adoptar la forma del recipiente que los contiene. Entonces, en este caso, quitamos a los sólidos. Generalmente los fluidos van a ser gases y líquidos. No me voy a meter ahorita más estados de la materia. Entonces, en los sólidos los átomos permanecen pues, relativamente ordenados. En los fluidos se pueden mover entre sí. Entonces, los otros gases y líquidos es lo que vamos a trabajar ahorita, ¿va? Muy bien, entonces, dentro de los fluidos, algunas propiedades que nosotros vamos a requerir de manera fundamental. Uno es la densidad, que es esta fórmula. La densidad me mide la masa del fluido entre el volumen. Letra griega, ρ, ¿ok? La letra griega ρ para la densidad. Y esa es una propiedad pues de cada fluido. Tendrá distinta densidad que, claro, la densidad pues depende de la temperatura, porque los fluidos tienden a expandirse con la temperatura si la aumentamos. Y luego debemos de tener muy presente que masa y peso no es lo mismo. La masa pues es kilogramos y el peso es una unidad de fuerza con la que son atraídos hacia el centro de la Tierra. Entonces bien importante ese concepto. El peso y la masa no es lo mismo. Lo quise recalcar nuevamente. Y algo que va a entrar es la presión. Porque si te fijas, la presión va a ser la fuerza dividida entre área. ¿Qué unidades va a tener la presión? Como la fuerza es Newton y el área es metro cuadrado, Newton entre metro cuadrado se va a llamar como Pascal. El Pascal es la más conocida o la más usual, pero también tenemos nosotros otras unidades para medir la presión, como son las atmósferas o son los PSI, que son libras por pulgada cuadrada, etcétera. Y tendremos las equivalencias nosotros, pues en algún libro de unidades. Tenemos pues ahí. Bien, ya tenemos entonces estos conceptos, ¿va? Presión, densidad y peso. Vamos con algunos ejercicios. Ejemplo, se tiene una cama de agua formada por 2 metros de lado, 30 centímetros de alto. Si se tiene totalmente llena, calcular la masa de agua, el peso del agua y la presión ejercida. Ok, voy a tratar de dibujar primero la figurita. Vamos a dibujar ahí dice 2 metros de lado y 30 centímetros de alto. Voy a ponerla para ejemplificar mejor. Bueno, yo creo que algo así. Déjenme poner ahora líneas. Voy a copiarlo para que me quede exactamente igual. Al rato no me queda igual. Vamos a copiarlo. Ahorita le borraremos algunas. Vamos a unir estas. Muy bien. Esta. Bueno, ahí está. Nosotros tenemos eso. Ese tenemos nosotros. Unirla. Bueno, ahí está. Más o menos. Ahí está. Déjenme borrar estas que no necesito. Y aquí. Ahí está. Tenemos nuestra caja, nuestra cama de agua, lo que sea. Y dice que mide 30 centímetros de alto, entonces será 2 metros. Vamos a ponerle aquí las dimensiones. 2 metros, 2 metros. Y 30 centímetros será pues 0,30 metros. Me pide calcular la masa de agua, el peso del agua, la presión ejercida y me están dando la densidad. Ok, voy a empezar con el inciso A. Densidad. Recuerda que ρ, densidad es masa entre volumen. Por lo tanto, si yo despejo de ahí la masa, pues será la densidad por volumen. Y el volumen de una caja es lado por lado por lado. Por lo tanto, pues está sencillo. La densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por el volumen por 2. Déjenme ponerle unidades. 2 metros por 2 metros por punto 30. Y listo, ya nosotros tenemos la masa. Por lo tanto, la masa será esa multiplicación. 1000 por 2 por 2 por punto 30. 1200. Masa 1200 kilogramos de agua. Inciso A resuelto, facilito. Vamos ahora, inciso B. Me pide calcular el inciso B, el peso del agua. Recuerda que masa y peso no es lo mismo. Peso está facilito. Masa por gravedad. Pues inciso B, el peso será la masa por la gravedad. Pues la masa ya la tenemos nosotros.
que son 1200. Entonces el peso será 1200 kilogramos por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso, si yo lo multiplico este 1200 por 981, 11.772 newton. Recuerda que el peso tiene unidades de fuerza. ¿Ok? Y el inciso C, la presión ejercida. Ok, fuerza sobre área. Entonces, la presión ejercida sobre el piso, dice. Ok, la presión ejercida sobre el piso. El piso, nada más, la parte de abajo. Entonces, la presión, fuerza sobre unidad de área. La fuerza, pues, es la del peso. 11.772 newton dividido entre el área. El área, como es un cuadrado, 2 por 2, 4. Es un área de 4 metros cuadrados. Y listo, ya tenemos que la presión al hacer esta operación, 2.943 pascales. Listo. Ya resolvimos este problema. No está tan complicado, entonces lo quise poner sencillo para que entendiéramos los conceptos que vamos a trabajar de presión, de fuerza, de área, de masa. Y bueno, la presión va a variar con la profundidad. Sí, sí va a variar con la profundidad. ¿De qué manera? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis para ver cómo va a variar. Tenemos ahí un pequeño bloque sumergido. Lo que voy a hacer aquí es como ya sabemos que la presión tiene que ver con la fuerza, entonces voy a hacer mis diagramas de fuerzas. Observa lo siguiente, en la sumatoria de fuerzas en X, pues va a ser igual a 0. Si yo considero la derecha positivo, observa que la fuerza que ejerce el fluido sobre ese pequeño bloque, vamos a considerar ese bloque, pues va a ser fuerza 1 va a la derecha, menos la fuerza 2 va a ser igual a 0, por lo tanto aquí tenemos eso en las fuerzas en X. Y vamos ahora con las fuerzas en Y. Aquí tenemos otro diagrama de fuerzas en Y. Para arriba positivo. ¿Qué fuerzas están involucradas en Y? Si consideramos que está sumergido, tendrá que estar igualado a 0. ¿Ok? Entonces en Y no tenemos nosotros ninguna fuerza. Va a ser igual a 0. No se mueve también. Pero ¿qué fuerzas están involucradas? Ok, está involucrado el fluido que lo está empujando hacia arriba. Entonces, si de la fórmula que tenemos nosotros, que la voy a escribir aquí en rojo, que la presión es fuerza entre área, de ahí yo podré saber que la fuerza será la presión por área. De ahí el área pasa multiplicando la presión. Entonces, en la parte de abajo, fíjate que le puse presión 2. En la parte de abajo, en la parte de arriba 1. Entonces, la parte de abajo está empujando hacia arriba. Quiere decir que será la fuerza 2 menos la parte de arriba está empujando hacia abajo, menos la fuerza 1, menos el peso que es masa por gravedad, y eso va a ser igual a 0. Bueno, voy a cambiar lo de fuerza por presión que puse aquí. Entonces la fuerza será presión 2 por el área menos presión 1 por el área menos m por g igual a 0, para que todo quede en este sistema. Ahora de aquí voy a intentar despejar la presión 2. ¿Sale? Para ir viendo cómo va cambiando la presión conforme nos movemos más hacia abajo, o sea, hacerlo más profundo. Entonces, la presión 2. Observa que la presión 2, lo voy a poner en rojo en el diagrama, está en este punto de aquí de abajo. La presión 1 la vamos a considerar aquí arriba. Existe cierta altura en esos. Ok, eso es bien importante ahorita lo de la altura. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Presión 2. Voy a tratar de despejarlo. Multiplicado por área, ¿a qué va a ser igual? A presión 1 positivo multiplicado por área más la masa por la gravedad. Ok, ahora, si nosotros queremos cambiar algunas variables, la masa la puedo tratar de cambiar. Nosotros tendremos lo siguiente. Recuerda que también en el ejercicio anterior vimos que la masa del objeto, si nosotros tenemos que, lo voy a escribir aquí en verde, que la densidad es masa entre volumen, tenemos que el objeto, su masa es densidad por volumen. Pero el volumen, ¿cómo calculamos el volumen? Va a ser el área donde está aplicándose la presión
multiplicada por la altura. Entonces todo esto lo voy a sustituir en la ecuación que tenemos ahí. Por lo tanto, la presión 2 multiplicada por área va a ser igual a presión 1 multiplicada por área más la masa, lo cambiamos por eso que está en verde, que es densidad por el área, por la altura, por la gravedad. Y como todos tienen área, quitamos la variable área, entonces la presión 2 va a ser la presión 1 más la densidad. Generalmente lo ponemos así, la gravedad por la altura. Listo, esta ecuación enciérrala porque te dice cómo va cambiando la presión de acuerdo a la profundidad que va teniendo dentro del fluido. Muy bien, entonces quiere decir que va aumentando conforme hacemos más altura, va aumentando la presión. Y vamos con un ejemplo. Ya tenemos la fórmula, ok, la voy a escribir para que no se me olvide. Bueno, la presión, dejen cuadritos, la presión en 2, pues va a ser la presión 1 más densidad por gravedad por la altura que tenga. Ok, tenemos un recipiente abierto que contiene agua y aceite, los cuales no se pueden ser mezclados. Ya saben que el agua y aceite, el aceite arriba, el agua abajo. El aceite lo pusimos en color naranja. El agua tiene una altura de 5 metros, déjenme irlo marcando ahí en rojo. 5 metros y el aceite una altura de 8 metros. Cada uno tiene ahí su respectiva profundidad. La densidad ahí está dada para el agua de 1000 kilogramos. Le puse kh, es kilogramos por metro cúbico y para el aceite 700 kilogramos por metro cúbico. Encuentra la presión en el fondo del tanque. Ok, pues facilito. Fíjate, es bien sencillo. Me voy a ir hasta el fondo. Voy a poner un punto aquí grande en rojo hasta el fondo. Que le voy a llamar ahí la presión que yo quiero calcular. ¿A qué va a ser igual la presión? Primero, pues el agua. Densidad por gravedad por altura del agua. Pero le voy a poner densidad de agua. Le voy a poner así. Densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Más, luego viene la del aceite. Densidad, ¿cómo le llamaré el aceite? Viene con oil, con letra O. Del aceite por gravedad por altura del aceite. ¿Y qué más? Pues ya nada más tenemos la atmosférica, porque arriba tenemos el aire. La presión del aire más la presión del aire, ¿ok? Presión del aire. Vamos sumando todas las presiones, eso es lo que indica. Por lo tanto, sustituimos la presión a qué va a ser igual. Bueno, pues bien sencillo. La presión va a ser igual a densidad del agua. Tenemos que su densidad son 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura del agua tenemos que son 5 metros más la presión, bueno, la densidad del aceite, que son de 700 kilogramos metros cúbicos. Observa que el que tiene menor densidad va siempre arriba, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura del aceite, que son 8 metros, más la presión del aire, 101.325 pascales. ¿Ok? Fíjate que se van sumando las presiones, está facilito. ¿Cómo se van sumando? Para si no te quedó muy claro, si nosotros ponemos un punto entre el aceite y el agua, observa que la presión entre el aceite y el agua es esto que tenemos aquí. Entonces sería la presión entre el aceite y el agua. Ok, entonces le estamos sumando eso y ya después le sumamos la presión de la pura agua. Bien, pues hagamos esta operación. Simplemente hacemos la operación ahí en tu calculadora, todo esto. 1000 por 981 por 5 más 700 por 9.81 por 8 más 101.325 pascales. Y pues listo, ya tenemos que son 205.311 pascales. Listo, ya tenemos la presión en el fondo. Facilito. Otras aplicaciones de los fluidos es el principio de Pascal. Pascal dice que para un fluido que es incompresible, no incomprendible, incompresible, es decir, que está contenido también un recipiente que no se deforma, la presión se transmite en todas las partes del mismo.
Es decir, a la misma altura va a tener la misma presión. No importa cómo esté. Por ejemplo, déjenme dibujar aquí una pequeña... Ahí está, tenemos esto. Entonces, si tenemos nosotros un fluido, a ponerlo aquí, si tenemos un fluido, quiere decir que la presión en este punto, si está a la misma altura, será igual a la de este punto. El punto 1 va a ser igual a la del punto 2. Y como las presiones son iguales, como la presión 1 es igual a la presión 2, tenemos esa fórmula que está encerrada ahí, que es la relación de fuerza sobre área. Y bueno, este tipo de principios me ayudan bastante en estas, las fuerzas que ejerce para levantar un automóvil con el principio de Pascal. Facilito. Tenemos ahí un taller mecánico que emplea aire comprimido para producir una fuerza en un pistón circular. Es decir, en un pistón pequeñito levantamos un auto. Un área pequeña le vamos a inyectar una fuerza y queremos nosotros a un pistón de 500 centímetros cuadrados para levantar un automóvil que pesa 13.000 newton. Ok, primero, ¿qué fuerza ejerce el aire? Y segundo, ¿qué presión debe tener el aire? Nosotros medimos generalmente en presiones ahí en los sistemas para emitir en ese tipo de prensas. Bueno, pues vamos entonces con esto. La fórmula, fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Fuerza 1 es la que yo voy a calcular. Entonces, fuerza 1 entre el área 1, ya me están dando el área de 50 centímetros cuadrados. No es necesario cambiar las unidades, porque si yo pongo el área en centímetros, en ambos, pues se van a cancelar. Y la fuerza 2, 1300, no, 13.000 newton entre 500 centímetros cuadrados. De ahí despejo fuerza 1, 50 por 13.000 entre 500. Listo, ya con esto tenemos fuerza 1. Vamos a calcularlo. 50 por 13.000 entre 500. 1.300 newton. Observa que entonces necesito menos fuerza, porque el área pues también es menor, para poder levantarlo, ¿ok? Menos fuerza, se transmite. Ahora, ¿cuál es la presión? Pues facilito, fuerza entre área. 1.300 newton, pero el área pues la vas a dejar en metros cuadrados. ¿Cómo transformo esos centímetros a metros cuadrados? Vamos a hacer primero la transformación. Lo voy a poner en color azul. Tengo 50 centímetros al cuadrado por factor de conversión. Pongo centímetros, metros. 100 centímetros, un metro. Lo elevamos al cuadrado. Va a ser 50 entre 100 al cuadrado. 50 entre 100 al cuadrado. Y 0.005 metros al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza, ahora sí, tenemos la fuerza que son 1.300 newton, perdón, y luego la presión será entonces 1.300 entre 0.005 y la presión me da igual a 260.000 pascales. Listo, facilito esto de los fluidos. Pues bueno, espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video.